de la palabra, sálgase de su lugar y déle un abrazo con todo respeto a la persona que está al lado suyo. Gloria a Dios. Dios es bueno. God is good. All the time and all the time, God is good. Aleluya. Dios ha sido bueno, hermanos. Ya que le dio ese gran abrazo a su hermano al lado suyo. Hay una presencia tan bonita en este lugar, hermanos. ¿Verdad? Hemos visto en estos últimos meses eh, que la presencia de Dios ha estado hablando. Y antes de sentarnos, vamos a orar, hermano. Incline su rostro, sabiendo que usted no tiene que poner la mirada en mi persona. Yo solo soy Carlos. La palabra de Dios es de Dios. Amén. Como le venía diciendo, solo hay un camino, hay una verdad y ese es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Estamos aquí, Padre, porque es por tu gracia. No hay palabras, ni actos, ni formas de cómo agradecerte, Señor, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos y de mi persona, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad cada mañana, dice tu palabra, Señor, y tu gracia acampa alrededor de nosotros. Aquellos que no pudieron venir, Señor, también, Señor, ahí donde ellos estén, Señor, que de una forma o de otra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, los toque, Padre, y que tu presencia acampe alrededor de ellos, Señor. Padre, me quito yo, Señor, y que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Así como usaste a Josué, Señor, que era un joven, Padre. Padre, que yo sea ese vaso también, mi Dios. Que yo sé que yo no tengo toda la experiencia, Señor, pero tú no buscas personas de experiencia. Tú solo buscas a alguien que pueda ser usado, Señor. Y aquí estoy yo, Padre. Padre Espíritu Santo, que seas tú abriendo los corazones, los oídos y todo, Señor, y quitar toda distracción de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Denle un fuerte aplauso que se escucha en el primero, segundo y tercer cielo. Aleluya. Dígale a la persona que está al lado suyo, no tomes el camino equivocado. Se puede sentar, hermano. Dígaselo fuerte, no tomes el camino equivocado. Oiga bien. Y dice en Proverbios 3, vamos a empezar así, esta es la introducción. Dice Proverbios 3, del versículo del 5 al 7. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Él enderecerá tus caminos. Más adelante dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dígale a la persona otra vez, teme a Jehová y apártate del mal. Hay un dicho que dice, en la vida hay dos caminos, uno el que buscas y el otro el que encuentras. El que te encuentras son interrogantes y el que buscas son respuestas. Oiga bien, hermano, en la palabra habla mucho acerca del caminar. Dice la palabra en Mateo que hay dos caminos, uno estrecho y el otro ancho, y muchos van por el ancho porque va el camino de la perdición. Y hay muchos reyes que Dios levantó, tanto jóvenes, tanto ya más viejitos, si se pueden decir en espíritu, que caminaron. No fue muy fácil caminar con Dios, pero siguieron la meta. Por ejemplo, uno de esos reyes era el rey David. Muchos conocen la historia cómo él fue el rey. Otros fue Daniel. Sus amigos no eran reyes, pero Daniel dio ese ejemplo de cómo seguir en los pasos de Dios. Y el número uno es Jesús, cómo él se sometió siendo el único rey de reyes y señor de señores. No sé si se lo pueden dar más fuerte. Como les vengo diciendo, ellos tuvieron muchos obstáculos, pero siempre se mantuvieron en la mirada, en el blanco.
Y vamos a hablar de un rey específicamente que empezó medio torcido en el camino de Dios, pero vamos a ver cómo Dios siempre enseña esa misma misericordia. Y ese rey se llama el rey Manasés. Si tiene su Biblia, me pueden acompañar en 2 de Crónicas, capítulo 33. Y es una historia media larga y vamos a tocar unos cuantos versículos para que Dios los administre, así como me administró a mí primero. Pero antes que leamos esos versículos, hermanos, les quiero contar un pequeño bosquejo de quién era este rey Manasés, de quién era hijo y todo lo demás. El papá de él era el rey Ezequías. Él reinó en el pueblo de Judá. Sabemos que el pueblo de Israel estaba dividido entre el norte y entre el sur. El sur era Judá, pero el que pecaba mucho era el norte. Pero eso no significa que Judá era perfecto. Y vemos que aquí el rey Ezequías, si ustedes conocen la historia, fue el que Dios le dio 15 años en darle más vida. Y Dios tuvo compasión de este rey Ezequías. Y vemos que este rey Ezequías, hermanos, si usted lo lee tanto en 2 de Reyes o en 2 de Crónicas, vemos que este rey hizo todo correcto delante de los ojos de Dios. Sabíamos que había este pueblo Judá que tenían mucho pecado, que venían haciendo cosas que no tenían que hacer. Pero se levantó este rey Ezequías que trató de hacer lo correcto. Y yo me imagino que el hijo Manasés vio cómo su papá estaba tratando de hacer las cosas bien delante de Dios. Sabemos que la salvación, hermanos, es individual. Usted no puede salvar a su hijo y su hijo no lo puede salvar a usted. ¿A qué me refiero con esto? Que todo mundo vamos a dar cuentas delante de Dios. Amén. Todo mundo vamos a dar cuentas delante de Dios. Y vemos que este rey Ezequías, yo me imagino que él enseñó la Biblia a este joven Manasés, que él tal vez le enseñó las cosas que tenía que hacer y que no tenía que hacer. Y si me acompaña, en el versículo del 1 al 3 dice la palabra de Dios: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Reinó por un buen tiempo. Pero lo más curioso fue, hermanos, que él reinó muy joven, y vamos a ver más adelante. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Miren cómo está empezando este joven a reinar. Yo me imagino que él vio todas las riquezas alrededor de él. Y yo me imagino que él vio las cosas más terrenales a las cosas que el papá le había enseñado a él, las cosas que eran espirituales. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy en la juventud de nosotros, que el mundo le ofrece tantas cosas terrenales y no hay nada malo trabajar por ciertas cosas que uno se puede obtener. Pero el problema aquí es que cuando este joven, vemos ahí más adelante que dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos a ir más adelante y vemos las acciones que este rey Manasés tomó a propia su camino. Una de esas acciones, si vemos, fue que cuando tú te descuidas tu caminar, cometes el error de adorar a otros dioses. Eso es lo que hizo este joven al principio. Él cometió el error de adorar a otros dioses. Y vemos aquí que el rey Manasés trajo la idolatría, hermano. Oiga bien, trajo la idolatría al pueblo de Judá en adorar a Baales. Y no sé si usted sabe qué es un Baal. Un Baal es conocido como un dios falso. Un Baal era en aquel entonces que ellos traían adoración a cierto algo, sea algo físicamente, sea algo espiritualmente, o sea algo que ellos generacionalmente se estaba adorando anteriormente. Otra acción que él hizo fue que cuando tú te descuidas, cuando se descuidó este joven, pierdes el temor delante de Dios. Pierdes el temor delante de Dios. Y si me pueden acompañar, del versículo del 7 al 9,
dice, además de eso puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, lo cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Aquí le estaba diciendo, le estaba hablando al pueblo de Judá, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero mire lo que hizo Manasés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Una persona fue que desvió a este pueblo de Judá. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿quién tiene más poder? ¿Será Dios o será esa persona que la está influenciando que tiene al lado suyo? Dígale a la persona que está al lado suyo, pon los ojos en Dios. No, pero dígaselo fuerte, hermano, somos una iglesia pentecostal. Aleluya. Tanto como Moisés que llevó a este pueblo de Judá al pecado, vemos que Manasés se le olvidó la restauración que había hecho su papá Ezequías. A Manasés se le estaba olvidando que la ira de Dios existía, hermano. A él como que se le estaba olvidando tanto el reinado que él estaba, que todos los preceptos y los estatutos y la ley que el papá le había enseñado de Moisés. Por eso mira lo que dice en Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es amor, hermano, pero también es fuego consumidor. Oiga bien, Él es amor. Tal vez Dios ahorita estaba viendo a Manasés como tanto los vio a usted y a mí cuando estábamos en el mundo o en ese camino de perdición. Vemos que Él tuvo esos lazos de amor, hermano, por la gracia y misericordia de esas personas que oraban por usted. Y le doy gracias a aquellas personas que oraban por mi persona, que por esas oraciones usted y yo estamos aquí. Que por esas oraciones usted tal vez no estuvo más hundido en la perdición que el mundo le estaba dando. Hemos escuchado tantos testimonios de restauraciones, de liberaciones, de cómo Dios se ha estado manifestando. Pero a Manasés, tal vez a él se le olvidó de las cosas que él vio, porque sabemos que Ezequías tuvo ese pueblo de Judá y tuvo que batallar para que viera esa restauración junto con Dios. Pero Hebreos 12 también nos recuerda que tanto así como Dios, Él es amor, Él también se cansa, hermano. Así como Él es amor, Él también se enoja. Él también tiene sentimientos. Él también sabe cuál es el último día suyo y el mío. Y por eso lo que dice Gálatas, capítulo 6, del 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya, déselo fuerte, hermanos. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Hemos escuchado muchas veces estos versículos, hermanos, pero vemos aquí que a este joven Manasés, a él no le importó todas las enseñanzas o tal vez los recuerdos que el Espíritu Santo le estaba dando en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nosotros tal vez lo hemos desviado, pero siempre vemos y regresamos a los caminos de Dios? Y vamos a ver tres cosas que Dios permitió para que Manasés pasara, para que él reconociera que estaba en el camino equivocado. Dios permitió endurecer el corazón de Manasés. Si me pueden acompañar en el versículo 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Habló. Jehová siempre habla, hermano. Sea que usted ande en el camino equivocado o ande en el recto, Dios siempre habla. Y fue lo mismo que le dijo, si ustedes se recuerdan en Éxodo 7,
acerca de que le dice a Moisés que él iba a endurecer el corazón del faraón. Pero Dios no lo hizo solo por hacerlo, hermano. Dios no hace cosas por casualidad. Nosotros no creemos ni deberíamos de creer en la casualidad, porque sabemos que todo tiene un propósito, ¿verdad? Y dice la historia en Éxodos que él endureció el corazón al faraón. Y tal vez Moisés no entendía por qué pasaba esas cosas. Pero a veces nosotros no tenemos que entender todo lo que hace el Señor. Sabemos que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y sabemos que los planes de Dios tal vez no somos los planes de nosotros. Y vemos que aquí el rey faraón se le endureció y tal vez él agarró mucha más maldad al pueblo de Israel. Pero es ahí donde Dios iba a obrar, hermano. Es ahí que en el camino más peor, donde tú veas que estás en la oscuridad, es ahí donde Él va a obrar. Y eso es lo que estaba esperando Dios, el momento perfecto. Es así cuando Jesús vino al pueblo. Es así cuando se estaba viendo tanta perdición. Ya no había ese sacrificio perfecto. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Dice en Juan 3, no 16, pero más adelante, que Él no vino a esta vida a condenar. Pero también dice que ellos, los que estaban ahí, ignoraban la luz. Querían andar siempre en la oscuridad. Hermano, dicen en Apocalipsis que aquel que abra, el Señor entrará y ¿qué? Cenará con él. Hermano, aquí tal vez el corazón de Manasés estaba bien endurecido. Tal vez estaba bien endurecido y solo porque las cosas que él estaba a su alrededor, lo que le agradaba en sus ojos físicamente, a él le complacía todas esas cosas. Y mira lo que dice en Crónicas 33:10. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Eso fue lo primero que hizo Dios, le endureció el corazón. Otra acción que Dios dejó que tomara fue que Dios permitió que estuviera en cautividad. El versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. En el principio del reinado de su papá en Ezequías, hermanos, el papá él tuvo esa guerra con los asirios. Dios le dio la victoria y tuvo esa libertad. Pero vemos aquí que esas mismas cosas que Dios había retirado de este pueblo Judá, el hijo lo trajo de nuevo. Tal vez Dios te ha quitado cosas, personas, amistades de tu caminar, pero hay algo que tú siempre lo traes en tu caminar de nuevo. A veces hay cosas que Dios quiere que te quites o Él quita para que tú veas la visión que Él tiene, para que tú veas el caminar y para que tú veas a dónde te tienes que dirigir. Pero a veces nosotros estamos muy cegados. A veces nosotros nos sentimos mal por dejar una amistad, a veces nos sentimos mal por dejar un trabajo, pero a veces nosotros se nos olvida que no nos sentimos mal cuando no hacemos el propósito de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con este joven, que a él se le olvidó. A él se le olvidó que las cosas que él estaba haciendo y las consecuencias que iban a pasar más adelante. Y esa fue una de las consecuencias que pasó en el reinado de Manasés. Dice que llegaron de nuevo los asirios y que los aprisionaron a ellos, me imagino que a todo el pueblo de Judá. Entonces, todo lo que había hecho el papá Ezequías, el hijo Manasés lo tiró a la basura. Todo el sacrificio que él hizo, tal vez él se le olvidó y no le importó las decisiones que él tuvo. Y mira lo que dice en Lucas 11, hermano, del 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos que esto, lo que está diciendo aquí Lucas, hermano, es un lenguaje figurativo. Dice que salió un espíritu, pero dice más adelante, hermano, que dice, volveré a mi casa de donde salí.
volveré a mi casa de donde salí. Yo le aseguro que si usted está en ayuno, en oración, esos espíritus no van a regresar a su casa. Esos espíritus no van a llegar a su cuerpo. Esos espíritus no van a llegar a sus hijos. Sabemos que hay cosas que nosotros mismos, hermanos, tenemos que luchar. Dios escucha, Dios acciona, Dios ve todas las cosas espirituales, pero tiene que ver un pueblo en sintonía con lo algo celestial. Sabemos que aquí dice, y más adelante dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados. Aquí vemos que aquí se descuidó algo, porque dice que entraron de nuevo y moran ahí. Entonces Manasés tal vez él se le olvidó la oración. De tanto estar ocupado, se le olvidó la entrega delante de Dios. Esa relación, ¿verdad? De tanto estar ocupado. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, que en nuestro caminar nosotros no nos cansemos. No paremos de desear de venir a la presencia de Dios. No paremos de poder orar, ¿no? De tener esa entrega total. Y algo más pasó que dejó Dios que hiciera. La presencia de Dios se apartó de él. Mira lo que dice en versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Ya la presencia de Dios se había ido, hermano. Desde cómo empezó su reinado, empezó con la idolatría, empezó atrayendo otras cosas, baales, al pueblo de Dios. No le importó las acciones que él estaba haciendo o que iban a ser las consecuencias. Y vemos aquí que donde mora el mal, la presencia de Dios no va a estar. Donde está el pecado, la presencia de Dios no va a estar, hermano. Y sabemos que en el caminar del ancho, ahí donde está el pecado. Porque dice que muchos van por ahí por la corrupción, por el pecado, por las cosas carnales, por las cosas que no quiere dejar del mundo. Sabemos, hermano, que mira lo que dice en Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una pequeña historia que había escuchado. Había una muchacha que se llamaba Marilyn Monroe. Sé que la han escuchado. Era una actriz en los 30, 40, que era muy codiciada en el sentido para hacer películas. Y dice que un reportero quería tener una entrevista personal con esta mujer. Oiga bien, y este reportero, nadie sabía que él era cristiano. Y dice que este reportero fue donde esta muchacha, Marilyn Monroe, y que le dijo, Cristo te ama. Y como que ella se le pasó, ¿verdad? Y de ahí le dice el reportero nuevamente que Cristo la quiere salvar, le quiere enseñarle ese camino. Y esto fue lo que ella había dicho, que ella no necesitaba a ese tal Cristo, que lo que ella tenía era más que suficiente. Y era una mujer que los presidentes de los Estados Unidos en aquel entonces la andaban por donde sea, le daban dinero, tenía todo, tenía la fama, tenía todo. Y dicen más adelante, meses pasaron, que esa Marilyn Monroe se suicidó, que le hallaron vómito en su cuerpo, en su cuarto. Entonces vemos aquí que esta mujer sí tenía todo, hermano. Tenía dinero, tenía todo, pero no tenía esa felicidad que solo Jesucristo le puede dar. Denles ese fuerte aplauso. Y entonces vemos aquí cómo usted está viendo cómo empezó este joven, cómo Dios está tratando con este joven. Pero más adelante, hermano, a veces nosotros, cuando no vemos el problema, ahí donde corremos de Dios. Cuando no vemos las situaciones bien, que no podemos con nuestra fuerza, vamos delante de Dios. Y eso fue lo que le pasó al rey Manasés, que él reconoció que el camino que él iba no era correcto delante de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 13. Y habiendo orado a él, oiga bien, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Primer paso, hermano, para que usted regrese a los caminos de Dios es reconocer su error.
reconocer su error. Mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dígale a la persona que está al lado, está a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos como Dios, siempre Él se metía en los lugares que menos esperaba la gente que se iba a meter. Uno de ellos era con la mujer samaritana. Imagino que aquel solazo estaba duro, pero sabía que Jesús tenía una meta y a con quién tenía que ir a hablar. Así fue Dios cuando nos vio a usted y a mí, hermano. Que tal vez usted estaba en lo más peor, en lo más hundido, que usted estaba en cautividad, pero Jesús siempre se desvió para verlo con usted, para tener ese encuentro. Y vemos que la mujer samaritana, ella no se alejó de cuando Jesús le quería hablar, lo cuestionó, porque ella era una mujer samaritana. Y entonces, lo primero que le dice es, ¿por qué tú estás hablando conmigo? ¿Verdad? Ahí se estaba autoexaminando ella. ¿Por qué tú estás hablando conmigo? Y vemos más adelante que Jesús tan sabiamente, tan omnipresente, tan omnisciente, Él sabía todo lo que le iba a decir a esta mujer. Y le dice, dame de beber. Dame de beber. Y lo curioso es que ellos dos estaban en el pozo. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Y entonces, más adelante en la historia, vemos que la necesidad que tenía la mujer no era tanto exterior, hermano. Era tanto interior. Tal vez esa mujer se sentía juzgada, porque dice la palabra de Dios que ella iba a una cierta hora a agarrar agua del pozo. Y vemos más adelante que Jesús le dice que el agua que Él le va a dar nunca va a tener sed. Tal vez esta mujer buscó placeres, tal vez buscó placeres carnales, tal vez buscó cosas que le daban esa sensación de felicidad al momento, al temporal. A veces nosotros buscamos esas mismas cosas, hermanos. A veces nosotros buscamos esas cosas que nos da ese mismo placer en el momento. Pero ¿qué pasa cuando ya no da ese mismo placer? What happens when you find that pleasure that is not long lasting? ¿Qué pasa cuando esa felicidad ya no da ese mismo placer? Y eso es lo que le estaba diciendo a la mujer samaritana. What are you going to do? What I'm going to give you is more than everlasting, le dice. Lo que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed. Y eso es lo que estaba viendo el rey Manasés, que él tenía muchos placeres, mucho dinero, pero cuando entró a la cautividad, nadie estaba ahí para salvarlo. Nadie estaba ahí para dar esa libertad. Y él reconoció, dice que reconoció su error, y él, habiendo orado, allá se le trajo la oración, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después que él reconoció, hermanos, él echó fuera la cautividad, la idolatría. Mira lo que dice en versículo 15. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó afuera. Ahora ya estaba orando, ahora él había reconocido su error, ahora él estaba actuando. Y ese es el segundo paso cuando usted y yo nos estamos reconciliando con Dios. Hay que sacar ciertas cosas tóxicas de nuestro caminar. Hay ciertas cosas que usted tiene que quitar para que usted vea la obra y la mano de Dios en su caminar. Y eso fue lo que hizo él. Mira lo que dice en Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Ya él le estaba dando el lugar a Dios. Ahora usted tiene que darle lugar a Dios, hermano, en su hogar. Tiene que darle esa honra a Dios, aun cuando pasen las cosas que usted no entiende, hermano. Aun cuando usted pase una tormenta que usted no entiende.
Así como pasó con la mujer samaritana, ella no entendía por qué Jesús tenía eso con ella. Pero es que Jesús Él ve más allá que usted y yo, hermano. Él no ve lo que usted está pasando aquí. Él ve lo que usted va a hacer más adelante. Déselo fuerte. El rey Manasés ordenó su caminar con Dios, hermano. Y la presencia del Señor regresó a él. Si se puede poner de pie y termino con esto. Yo no sé cómo tú viniste en este lugar. I don't know if you were invited, if you just came, dragged along, or if you're just going to be invited to eat afterwards. No sé cómo tú viniste. ¿Será que alguien te trajo? ¿Será que alguien te hizo una invitación de ir a comer después del culto? Pero mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice justos, no dice aquellos que tienen gran experiencia, dice pecadores. Pecadores, limpiar las manos y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Purificar vuestros corazones. En el camino ancho, hermano, usted no va a purificar su corazón, usted no va a limpiar sus manos, usted no se va a acercar a Dios. Ese es el camino fácil. Pero el camino difícil dice acercarte a Dios y Él se acercará a vos, limpiar tu mano, purificar tu corazón. Purificar tu corazón. Cierra sus ojos, hermano. Purificar tu corazón.